Aquí traigo uno yo. Aquí está el primero. Ignoren el error del libro que dice media mole. Tiene que ser medio mol, ¿verdad? Ahí es por la traducción. Observen el gráfico y que me pueden decir, si quieren lean el enunciado, pero sin leer el enunciado, ¿qué podemos decir de lo que está pasando ahí? Es un gas ideal. Ajá, ¿qué me pueden decir? De acuerdo a lo que ven en el gráfico. Juanjo dice que disminuye la presión. Ajá, pero hay que ser un poco más específico, Juanjo. ¿A dónde? Al pasar de un estado a otro, ¿cuál estado? Eso. Porque cada uno de esos puntos que ven son estados. Este es el estado A, el estado B, el estado C. Va, ¿querés decir entonces, Juanjo, que al pasar del estado A al estado B disminuye la presión? ¿Eso querés decir? Ok, bien. Primer punto. Ajá. ¿Qué más? Ok. Hugo, el proceso BC es isobárico. Hay que especificar un poquito más, Hugo. Aparte de ser isobárico, hay que decir si es una compresión o una expansión. ¿Qué tenemos ahí? Muy bien, Hugo, es correcto. Es una expansión. Aumenta el volumen. Se mantiene la presión, dice Juanjo, es correcto. Eso significa un proceso isobárico, que la presión es la misma, es constante. Bien. ¿Y de las temperaturas qué podríamos decir? Juanjo, especifica siempre, por favor, de dónde a dónde. ¿Aumenta o disminuye? Solo aumenta, no. Son tres estados ahí, dos procesos. Hay que especificar, por favor. Decís entonces, disminuye en el proceso AB. La tem- ¿Te referís a la temperatura, Juan? Que disminuye. Ok, va, de A a B disminuye. ¿Y de B a C? Los demás que dicen. Va, Juanjo dice que la temperatura de B a C aumenta. Ok. Para Kilmar no es constante porque eso ocurre en un proceso isotérmico y la gráfica de un isotérmico es una curva y ahí vemos una recta, que es inclinada pero es recta. Entonces sí no es la misma temperatura, Kilmar. Ok, perfecto. Vale, Juanjo no está seguro. ¿Qué tenemos que hacer para estar seguros de que, qué es lo que pasa con la temperatura? Pues calculémosla.
Y aquí está bien fácil el cálculo. ¿Qué ecuación tengo que utilizar para encontrar cada una de las temperaturas? Recuerden que ya me dice el problema que tengo esta cantidad de moles. Dice que el número de moles es 0.5. ¿De acuerdo, Gerson? Esa es la ecuación. PV igual a nRT. Y queremos las temperaturas. Al despejarlo sería T igual a PV entre NR. Entonces quiero que la calculen ustedes. Aquí van a poner la presión de A y el volumen de A para hallar la temperatura de A. Luego van a hacer lo mismo, presión de B, volumen de B para hallar la temperatura de B. Y luego presión de C, volumen de C para hallar la temperatura de C. Háganlo en sus calculadoras y me dicen, por favor, cuánto da cada una de esas temperaturas. Aquí está, Juanjo. Aquí lo puse al inicio. 0.5 mol. ¿Y cuál R van a ocupar? Como esto está en el sistema internacional, pues ocupemos 8.314 Joule sobre mol Kelvin. Ok, Gerson, esa es la de A. Muy bien, es correcto. Juanjo, esa es la de A, supongo, ¿va, Juanjo? Sí, ok, de acuerdo, te da lo mismo que Gerson. Necesito la de B y la de C. Gerson, la de B es correcto. Muy bien. 144.33 Kelvin. Ok, Juanjo, es correcto también. La de C es la misma de A. 192.45 Kelvin. Bien, entonces tenía razón Juanjo o no. Él dijo que de A a B la temperatura disminuía y de B a C la temperatura aumentaba. Y pues con los datos que hemos obtenido estaba en lo correcto, ¿verdad? De A a B hubo disminución y de B a C hubo aumento. Muy bien. Dele con todo, Juanjo. Bien, hemos visto esa información. Veamos qué nos pide. Ya va subiendo, ya ves. Calcule la temperatura final del gas. Ya lo hicimos. Sería contestar la temperatura de C, ¿verdad? Determine el trabajo efectuado por el gas o sobre él conforme se mueve del estado A al estado C. Ahora quiere el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para hallar ese trabajo? Cuéntenme, ¿qué hay que hacer para el trabajo?
Ajá, de Mauricio, de BAC. ¿Cómo va yo ese trabajo? Ok, Mauricio, muy bien. Vamos a escribir lo que nos dice Mauricio, que el trabajo BC es igual a la presión por el volumen final menos inicial. Pero ¿quién sería el volumen final? ¿El de C o el de B? Ok, Juanjo, el de C. Volumen de C. Entonces, menos el volumen de B. Y allí puedo hallar el trabajo BC. Sustituimos. La presión es 2 por 10 a la quinta pascal. Y la diferencia de volúmenes sería 0.004 menos 0.003. Esto en metros cúbicos. Ajá. Juanjo dice 400 joules. ¿Lo verifican los demás, por favor? Si está en lo correcto. Que creo que no. No sé, me imagino. Yo no lo he hecho. Porque la resta de 0.004 menos 0.003 me va a dar 0.001. Ese ya tiene más lógica lo que dice Kevin. Y Adonai ya son dos. Ok, muy bien, ya son tres. La mayoría gana. ¿Y por qué, Juanjo? No, la resta de 0.004 menos 0.003 es 0.001. Entonces es 200 joules. Pero me están pidiendo el trabajo desde A hasta C. Aquí hemos hallado nada más el de B a C. ¿Y cómo hallo el trabajo de A a B? El trabajo a B. ¿Cómo lo encuentro? Ajá, ya se les olvidó. No anden buscando fórmulas que no van a hallar. Tenemos un diagrama, presión contra volumen. Ujú. Eso es, Gerson, muy bien. Es correcto. El área bajo el gráfico. Entonces, ¿dónde está esa área? Va a ser acá. Esta de aquí. Pues no, Juanjo. Es un trapecio. Si lo querés partir en dos, puedes hacer un triángulo y un rectángulo, pero de un solo es un trapecio. Y si se recuerdan, el área de un trapecio es la base mayor más la base menor entre dos. Entonces, la base mayor sería esta de acá, digamos esta altura. Y esta altura es 4 por 10 a la 5 pascal. 4 por 10 a la 5 pascal más la del otro lado, esta de aquí. Esa sería 2 por 10 a la 5. Todo eso entre 2 multiplicado por lo que se le llama altura, que sería la distancia de aquí hasta acá, de 0.002 a 0.003. Hacemos la resta, sería 0.001.
1 metros cúbicos. Y ahí va a salir el trabajo AB. Ok, Juanjo dice 300. Corroboren, por favor. Me parece lógico, pero corroboren. Ok, Hugo, gracias. Gabriela, gracias, es correcto. 300 joules. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el trabajo total? O sea, el trabajo ABC. Sería la suma del trabajo AB más el trabajo BC. Y eso nos daría 500 joules. Muy bien, Juanjo. Ya tengo el trabajo que me estaba pidiendo. Decía el literal B, el trabajo efectuado por el gas o sobre él conforme se mueve del estado A al estado C. Y entonces, ¿qué contestamos ahí? ¿El trabajo es efectuado por el gas o se está haciendo trabajo sobre el gas? Ajá. ¿Qué me dicen? En base al resultado. Juanjo dice sobre el gas, o sea que los alrededores están haciendo trabajo sobre el gas. ¿Y los demás? ¿Están de acuerdo con Juanjo? ¿Están en contra o no saben? El trabajo es positivo y Kilmar no sabe. Ok. Ahí están las tres opciones. ¿Alguien más que apoye una de las tres? Va, escoge una, pues al azar, Adonai. Ajá, entonces Kevin es lo que dice Juanjo. Ujú. Ya van dos sobre el gas. Hugo dice que lo hace el gas y Kilmar no sabe, Adonai no ha escogido todavía. Efectuado por el gas, Adonai. Apoya lo de Hugo. Ok, excelente. Uno más. Uno más. Ganó Kilmar, pues, porque como él no sabe y los demás no dicen nada, asumimos que no saben. Vale, se les dijo. Hácelo. Gabriela, efectuado por el gas. Ok, Gabriela, ese ya hizo mayoría. Pero en la ciencia la democracia no funciona. Pero es lo correcto, aquí lo vemos. Vean qué dice ahí. Cuando el trabajo es positivo, es hecho por el sistema. En nuestro caso es el gas, ¿verdad? El sistema es el gas. Entonces el trabajo lo ha hecho el gas. Cuando el trabajo es negativo, significa que se hace trabajo sobre el sistema. No olviden esto, ¿sí? Eso en base al signo. Repito, el trabajo positivo lo hace el sistema o el gas. El trabajo negativo se está haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Está claro? Ok, perfecto, Kevin. Gracias, Adonai. Ok, Kilmer, no olviden eso. Vaya, ¿qué más nos pide? En el proceso dice, ¿sale calor del sistema o entra a este? Y de ser así, ¿qué tanto calor? Y que explique su respuesta. Ajá, ¿qué podemos decir?
En base a la información que tenemos las temperaturas, el número de moles, las presiones, los volúmenes y los trabajos. Ajá, entra y sale a la vez. No puede entrar y salir a la vez. Tal vez en una parte del proceso entrar y en otra parte salir. Pero estar entrando y saliendo no puede darse eso. Ajá, entonces ¿en qué parte del proceso entra y en cuál sale? Vaya, otra vez, Juan. Esos son estados. Tenés que hablar de procesos. Y los procesos son el proceso AB y el proceso BC. O sea, en un estado no puede estar entrando o saliendo, sino que en el proceso. Ajá, entonces, ¿en cuál proceso? Tenemos dos procesos, el proceso AB y el proceso BC. ¿En cuál entra y en cuál sale? El proceso AB sale y en el BC entra, Juanjo. Lo mismo, ajá. Hugo nos dice solo del proceso AB. Vaya, Hugo le agregó algo más ahí que el calor en ese proceso es negativo. ¿Por qué va a ser negativo, Hugo? Ajá, si lo vemos en base al cambio de temperatura, de acuerdo. Eso es, Kilmar, porque disminuye. Muy bien. Entonces, si disminuye la temperatura, para ese caso, podemos decir que está saliendo calor del sistema. Y de B a C aumentó la temperatura, está ganando calor. Entonces, tal como lo dijo Juanjo, es correcto. ¿Sí? Hugo nos dijo el por qué en el proceso AB, igual Kilmar. Muy bien. Entonces, en resumen, de A a B sale calor, o sea, pierde calor el sistema, y de B a C gana calor. Ahora, ¿qué tanto? Pregunta, ¿lo podemos calcular? ¿Cómo, Juanjo? ¿Y cómo si Hugo no ha calculado nada? Hugo dice el cambio de temperatura, pero yo necesito el calor. ¿Puedo calcular el calor? Ujú. ¿Cuál es la ecuación de calor? Recordemos. Ujú. Si aplicáramos la primera ley, pues de acuerdo, como tú dices. Y sería delta U más trabajo, no menos. Que la primera ley dice delta U igual a Q menos W. Y al pasar el trabajo al otro lado pasaría positivo. Buenas tardes, Singa. Sería así, delta U más W igual a Q. Va. Pero no conozco los cambios de energía interna. Entonces, pregunté cómo se calcula el calor. El calor se puede calcular como NCB delta T o NCP delta T, que para el caso en el proceso BC es un isobárico, nos dijeron al inicio, a presión constante, tendría que hacerlo con la segunda, ¿verdad? Con esta. Ajá.
Ahora la pregunta es, ¿puedo calcularlo con esta ecuación? O con cualquiera de esas NCB o NCP. Vean el enunciado del problema y me dicen si se puede o no se puede. Ajá, Juanjo. Tú dices que sí. Vale, entonces decime qué sustituyo ahí. Los demás qué dicen. Muy bien, Hugo. Vean lo que está diciendo Hugo. Eso es vital e importante. Ujú. El problema no especifica si es un gas monoatómico o diatómico. Y para poder sustituir CP o CB, necesito saber eso. Entonces, como no nos dice el problema, lo único que puedo decir es lo que ustedes ya analizaron, de dónde sale calor y dónde entra. Pero la cantidad no la puedo saber porque no sé si es monoatómico o diatómico y no puedo calcularlo. ¿Se entiende eso? Ok, Hugo. Gracias. Es para que vean la importancia de tener bien claros los conceptos. Toda esa información. Si no saben los conceptos, pues no van a saber qué hacer. O van a hacer malas cosas. Ok, Adonai. Bien, ahí terminaría el problema, porque lo único que podíamos decir es eh, en dónde sale y dónde entra calor. Ya lo vimos, no la cantidad. Ahora vamos a hacer otro, parecido a este, pero con otras cositas. Vaya, ahí está el problemita. Ahí tiene un ciclo, dice. El ciclo inicia en el estado A. Bueno, díganme ustedes, analicen, vean el gráfico y qué podemos describir de él. Inga, en lo que estos niños piensan y analizan, Mande. Sí, eh, no sé si pasó las preguntas que me enseñó teóricas en su grupo. sí, sí, aquí las tengo. ¿Cree que las puede pasar aquí si nos alcanza el Claro que tiempo sí, después del claro que sí. problema? Va, Vaya. ok, gracias. Sí. Va, Hugo nos dice que de A a B es isobárico y de B a C es isocórico. Muy bien. Ahora, Hugo, especifiquemos por favor de A a B es, otra vez, si es expansión o es compresión. ¿Ok? Es una expansión isobárica. Entonces, de aquí en adelante vamos a decir así. Es una expansión isobárica. ¿De acuerdo? Bien, de B a C, isocórico. Bien. Y de C a A, ¿qué podemos decir de C a A? Ujú.
¿Es algún proceso de los que hemos visto o nada que ver con los que hemos visto? Bien, eso es una parte importante. Hay una disminución de volumen. Juanjo típico, nada que ver. De acuerdo, nada que ver con lo que hemos visto. Pero sí podemos decir cosas como lo que está diciendo Hugo. Hay una disminución de volumen y ¿qué más? ¿Y la presión? Ajá, muy bien. Eso, la presión aumenta. Juanjo le gusta llevarnos la contraria siempre. De C a A la presión ha aumentado, porque va de 1 por 10 a la quinta a 3 por 10 a la quinta. Muy bien a todos, aumenta. Entonces, ¿qué tenemos que decir de C a A? ¿Sí? Vamos a decir que es un proceso que no conocemos, pero lo único que podemos decir es que el volumen está disminuyendo y la presión está aumentando. Ahora, necesito eh, las temperaturas. ¿Las podemos calcular o no? Ajá, no nos da los moles. De acuerdo. Solo nos da presión y volumen. No podemos entonces. Vaya, pues no podemos. ¿Y entonces qué hacemos? No, Kevin, porque no tenemos ninguna temperatura. Tenemos presiones y volúmenes, pero la ley combinada involucra las dos temperaturas y no tenemos ninguna. Siempre les voy a dar una ayudadita. ¿Cómo hay el trabajo a ver? Desaparecí, ya volví. ¿Me escuchan, verdad? Ok.
Acá ha estado fallando todo el día la internet, entonces creo que fue fallón de internet aquí. Hasta cerré la pizarra y ni cuenta me di. No, Juanjo, es otra compañía. No es Tigo ni Claro, pero nunca ha fallado, ahora estuvo fallando. Tampoco, no. Se llama GCA. Esa GCA le compra a Claro. Sí, la Claro es más bajera. Un Tigo es mejor que Claro, pero tampoco es la gran cosa, ¿va? ¿Están viendo la pizarra nuevamente? Sí, Inge, ya se ve. Vale, gracias, Inga. Gracias, Juanjo. Volvamos, po. ¿Cómo hay el trabajo AB? Ok, Hugo. Dice Hugo, presión por el volumen de B menos el volumen de A. Es correcto. Ahí vemos ese trabajo. Ajá. Sería 3 por 10 a la 5 por la diferencia de 0.800 menos 0.500. Entonces el trabajo AB. Ajá. 9.000 si no me equivoco. 90.000. Ok, Hugo. 90.000 joules. Vaya. Ok, Gerson. Muy bien. Bien. Perfecto. Para hallar Q necesito esas temperaturas, ¿verdad? Porque si quiero hallar Q a B, tiene que ser NSP delta T. Y el CP sí puedo saber cuánto es porque ahora lo que nos decía, no me recuerdo si fue Kilmar o quién fue. ¿Me recuerdan quién fue? Que dijo que no, el anterior no era ni monoatómico ni diatómico, no nos especificaba. Hugo fue. Ok, gracias. Gracias. Entonces acá, como decía Hugo en el anterior, aquí sí dice. Aquí dice que es monoatómico, entonces puedo conocer CP. Pero el problema está con delta T. Vaya. Veamos el trabajo BC. Trabajo BC sería trabajo BC,
No quieren ahora que trabaje, va. Vámonos ya mejor, va. Sí, es una señal definitivamente de que mejor nos vamos ya. No, Adonai, no vas a salir mal para nada. Ven la pizarra nuevamente. Ok, Juan, ¿cuánto es el trabajo BC? Gracias, Kilmer. Ok, WC vale cero. ¿Y cómo calculamos las temperaturas entonces, Hugo? Contame. En lo que nos dice Hugo, ¿cómo calcular las temperaturas? Ya tengo dos trabajos, el trabajo AB y el trabajo BC. Y el trabajo CA, ¿cómo lo voy a hallar? Es similar a lo que hicieron en el otro. Ok, Hugo, eso es. ¿De acuerdo, Gerson? Es el área. Entonces, si bajamos aquí y acá, este es el área que se proyecta, sea A, y esa es la que vamos a calcular. Ahora, mucho cuidado acá. Vean, al ir de C a A, ¿qué signo va a tener ese trabajo? Porque se está comprimiendo, ¿verdad? Va de un volumen 0.8 a un volumen 0.5. Y como dice Juanjo, negativo. Y es correcto. Y vamos a ver por qué. Kevin, el trabajo BC. Vaya, si lo ves en función de lo que estamos haciendo, un área, tú quieres proyectar un área BC en este proceso sobre el eje del volumen, no podés proyectar nada. ¿Ves? Si ves el cursor que lo estoy moviendo, proyectar sobre el eje del volumen, no se proyecta nada. Entonces, como no se puede proyectar nada, significa, o sea, matemáticamente no podemos proyectar nada, se interpreta físicamente que el trabajo es cero. Y eso va a ocurrir siempre en un proceso a volumen constante, que es este, de VAC, un isocórico. Siempre en el proceso isocórico el trabajo es cero, pero es por eso porque no se puede proyectar ningún área. No sé si te queda claro, Kevin. Ok, excelente. Bien, volviendo al trabajo CA, otra vez es un trapecio, sería la suma de las bases, en este caso sería esta altura de acá, es 3 por 10 a la 5. Ok, Kevin, 3 por 10 a la 5 más la otra altura que es de este lado, esa es de 1 por 10 a la 5. Esto entre 2 multiplicado por la diferencia de volúmenes, que es esto, ¿verdad? Y acá el volumen final es 0.5 y el inicial 0.800. En la resta de esos dos, y ahí nos va a dar el trabajo CA.
Entonces el trabajo CA nos va a dar, sería 2 por 60.000, si no me equivoco. Calcúlenlo por favor y me dicen si estoy en lo correcto. Ok, Gabriela, gracias. Menos 60.000. Bien, entonces ya tengo, gracias Juanjo, los 3 trabajos y como pide el trabajo para cada proceso y para el ciclo. Ajá. Entonces el trabajo del ciclo es sumar los 3 trabajos, el trabajo AB más el trabajo BC más el trabajo CA. Y si hacemos esa suma, nos va a dar 90.000 más 0 menos 60.000, nos estaría dando 30.000 joules. Ese es el trabajo del ciclo. Ya contestamos algo. Ajá, Hugo, ¿cómo llamo las temperaturas? Ajá, ok. Pero en esa ecuación que tú has puesto, Hugo, eh, esas son las capacidades caloríficas, CP y CB, no son los calores específicos. Esa es la dificultad. Y en las tablas, pues no aparece más que calores específicos. Vamos a ver. Esta es la que nos está diciendo Hugo. Y como dice acá, son capacidades caloríficas. Ajá, esa sería otra cosa que nos dijera el gas. Pero tampoco nos dice, solo dice que es monoatómico. Quiero ver la tablita que tenemos por acá. Ven, aquí solo nos dice los calores específicos. No hay de capacidades caloríficas. Aquí está el problema. Vamos a ampliar.
Pues la verdad, aquí no se puede hallar esa temperatura. No nos da ninguna salida. La salida sería que nos dijera, pues sí, que nos dijera el número de moles. Y no nos lo da. Porque si trabajáramos la ecuación, vaya, para trabajar la ecuación de estado y hallar la temperatura necesito el número de moles. No está. ¿Qué más? Si trabajáramos la del proceso eh, isobárico, es presión de A por volumen de A igual a presión de B por volumen de B y tengo ahí las presiones y volúmenes. Si trabajo de B a C, ¿qué me diría? Sería la presión de B entre la temperatura de B igual a la presión de C entre la temperatura de C. Y son las dos incógnitas. Entonces, y de C a que no sabemos porque no es un proceso conocido. ¿Alguna idea? Porque sin las temperaturas no podemos contestar nada más. Son necesarias esas temperaturas. Ajá, una relación, vamos a ver. Correcto, eso es correcto. Que la temperatura en B es la mayor. De acuerdo. Y la de A y C serán iguales. Por más que nos quebremos la cabeza acá, no se puede. Solo vamos a probar algo. En el proceso AB sería, quiero ver, presión de A, volumen de A, igual a presión de B, volumen de B. Y de B a C dijimos, sería la presión de B entre la temperatura, ¿de quién? Temperatura de B, ¿verdad? Igual a la presión de C entre la temperatura de C. Entonces, si despejamos presión de B, sería temperatura de B entre temperatura de C por la presión de C. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y aquí puede haber una relación entre las temperaturas. La presión de C es ¿cuánto? 1 por 10 a la quinta. Y si sustituimos esto acá, ¿qué me quedaría? Vamos a ver, presión de A. La presión de A es 3 por 10 a la quinta por el volumen de A, que es 0.5,
igual a la presión de B, que es temperatura de B entre temperatura de C, por 1 por 10 a la quinta, multiplicado por el volumen de B, que es 0.8. Entonces, así es, Hugo. Entonces, ¿qué me queda? Sería 3 por 10 a la quinta por 0.5 entre 1 por 10 a la quinta por 0.8 igual a la temperatura de B entre la temperatura de C. Y eso da 1.875. Ok, Hugo, muy bien. Ok, Juanjo. Entonces significa que la temperatura de B es 1.875 veces la temperatura de C. Aquí he hallado algo. Y ya con eso podría encontrar el QAB o sería el QVC. El valor ese, Hugo, sí, el 1.875 sí es adimensional. ¿Cómo sería el QVC entonces? Sería NCB, tampoco lo puedo hallar porque no tengo el N, ¿va? Aquí puedo hallar un delta T, pero no puedo hallar el calor, no tengo el N. Para mí que en el libro se comieron el número de moles, porque no hay manera de resolverlo sin eso. Así que, como ya nos comió el tiempo, traten de terminarlo ustedes, pero le vamos a poner número de moles, vamos a suponer que es un mol. N igual a un mol, que es el dato que le falta, con eso ustedes pueden hallar ya las temperaturas y pueden calcular todo lo que se pide acá. Pero sí, no hay manera. Y no sé si fue el autor, fue la impresión, pero algo le faltó. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior que me solicitaron. No sé si les parece ahí para la captura. Yo sé, Adonai. Más en este. Ok. Entonces traten de resolverlo, por favor, asumiendo que n vale 1. Vaya. Aquí está. Nainga dice que ha visto el solucionario y ahí aparece 2.5 moles, o sea que le falta ese dato. Entonces, ven, se equivocaron ahí en el texto del libro. Entonces pongámosle, en lugar de un mol, 2.5 moles. Y ya con eso pues se resuelve todo. Qué inteligentes todos. Gracias, Inga. Para que vean que no estamos mintiendo acá, que no se, realmente no se puede si no nos dan ese dato, número de moles. Entonces traten de hacerlo, lo demás ya está fácil, o sea, ahí ven las ecuaciones. Tal vez solo darles la idea para el correcto. Con la ecuación de estado, Hugo, ahí vas a hallar las tres temperaturas.
número de moles 2.5. Y para hallar los calores, pues pueden hallar el calor de AB como NCP delta T y el de BAC como NCB delta T. Ahora el de CA, ese no hay fórmula. Entonces, para el CA, tienen que trabajarlo con el calor del ciclo. El Q del ciclo es QAB más QBC más QCA. Entonces ahí van a despejar el CA. ¿Cuánto va a valer el Q del ciclo? Pues es el mismo trabajo del ciclo, que es 30.000 joules. Entonces ya tienen el Q del ciclo, ya van a haber hallado QAB y QBC y ahí despejan para hallar QCA. Y luego los delta U, pues ya saben cómo en cada proceso. No sé si quedó claro eso último que dije. Ok, Juanjo. Gracias. Bien, Hugo. Entonces van a disculpar ahí que el señor del libro se equivocó al poner el texto. No nos puso el número de moles, pero sí nos puso a pensar. Bien, entonces